Bienvenidos al canal. Hoy te voy a contar una historia real. La historia de un hombre que trabajó toda su vida, ahorró cada peso que pudo, hizo todo bien y lo perdió todo, sin gastarlo, sin invertirlo mal, sin que nadie se lo robara. Simplemente desapareció. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pierdes tu dinero sin hacer absolutamente nada? Esta historia pasó en Argentina. Pero te advierto algo, puede pasar en cualquier lugar, en tu país, en tu ciudad, a ti. Y al final de este video vas a entender exactamente cómo funciona la economía real, no la que te enseñan en la escuela, no la que dicen los políticos, la que afecta tu bolsillo todos los días. Esta es la historia de Roberto, un hombre común, un trabajador normal, como tú, como yo. Y lo que le pasó te va a cambiar la forma de ver el dinero para siempre. Empecemos. Punto 1. La vida de Roberto. Cuando todo iba bien. Roberto nació en 1955 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, su padre tenía una pequeña tienda. Su madre era ama de casa. No eran ricos, pero tampoco pobres. Clase media, gente trabajadora, honesta. Roberto estudió contabilidad. Se recibió en 1978, consiguió trabajo en una empresa textil y ahí empezó su vida laboral. Todos los meses, Roberto hacía lo mismo. Recibía su sueldo, pagaba sus gastos y ahorraba el 20% cada mes, durante años, sin falta. En 1982 se casó con Marta. Ella era maestra, también tenía un sueldo estable. Juntos ahorraban más. En 1985 nació su primera hija. En 1987 la segunda. Y Roberto seguía trabajando, seguía ahorrando, mes tras mes, año tras año. Para el año 2000, Roberto tenía 45 años y había acumulado algo que lo llenaba de orgullo. $50.000. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? En un país como Argentina, $50.000 en el año 2000 era una fortuna. Era suficiente para comprar un departamento, pagar la universidad de sus hijas, vivir tranquilo en la jubilación. Roberto no era empresario, no era especulador, no jugaba a la bolsa. Era un contador, un tipo prudente, conservador, que confiaba en el sistema. Y ahí estaba su dinero, guardado en el banco, en dólares, en una cuenta de ahorro. Seguro, o eso creía él. Porque Roberto pensaba que el banco era el lugar más seguro para su dinero. Todo el mundo lo decía, el gobierno lo decía, los economistas lo decían, los bancos mismos lo decían. Tus ahorros están seguros aquí. Roberto se sentía tranquilo, dormía bien, sabía que después de 25 años de trabajo duro tenía un colchón financiero, tenía futuro, sus hijas podían estudiar, él podía jubilarse con dignidad, todo estaba bajo control. ¿O no? Punto 2. El día que todo cambió. Diciembre de 2001. Roberto estaba en su casa. Era domingo por la tarde. Estaba viendo televisión. Y de repente apareció el presidente, Fernando de la Rúa, con cara seria, y dijo algo que Roberto nunca olvidaría. Hemos decidido implementar medidas de emergencia económica. ¿Qué significa eso? Roberto no entendía, pero siguió escuchando. A partir de mañana, los retiros de efectivo en bancos estarán limitados a 250 pesos por semana. 250 pesos. Roberto sintió un golpe en el estómago. ¿Cómo que 250 pesos? Él tenía $50.000 ahí, pero solo podía sacar 250 pesos a la semana. Eso se llamó el corralito, y fue el comienzo de la peor pesadilla económica de Roberto. El lunes por la mañana, Roberto fue al banco. Había colas enormes, gente gritando, gente llorando, gente golpeando las puertas. Todo el mundo quería sacar su dinero, pero nadie podía. El banco estaba cerrado. Bueno, no cerrado, pero el dinero estaba atrapado. Tu dinero estaba ahí, podías verlo en el papel, en el estado de cuenta, pero no podías tocarlo. No podías usarlo. Era tuyo, pero al mismo tiempo no era tuyo. Roberto entró en pánico. ¿Qué iba a hacer? Tenía que pagar la escuela de sus hijas, tenía que comprar comida, tenía que pagar servicios, pero su dinero estaba atrapado en el banco. Los días pasaron, las semanas pasaron, y la situación empeoraba. La economía colapsaba, las empresas cerraban, la gente perdía trabajos, los precios subían, y el dinero de Roberto seguía atrapado, pero lo peor aún no había llegado. En enero de 2002, el gobierno hizo algo peor, mucho peor. Anunció la pacificación. ¿Qué significa eso? Significa que todos los dólares que estaban en los bancos se convirtieron a pesos, pero no al tipo de cambio real, sino a un tipo de cambio que el gobierno inventó. Un dólar me que 1.40 pesos, pero en la calle el dólar ya valía 3 pesos. Y subiendo, Roberto tenía $50.000. El gobierno los convirtió en 70.000 pesos, pero esos 70.000 pesos no valían $50.000, valían mucho menos, porque el dólar real estaba a 3 pesos, entonces sus 70.000 pesos valían $23.000. Perdió más de la mitad, de un día para otro, sin hacer nada, sin gastar nada, sin invertir mal. El gobierno simplemente decidió que su dinero ahora valía menos. ¿Y qué podía hacer Roberto? Nada, absolutamente nada. Roberto lloró esa noche. Por primera vez en años, lloró.
25 años de trabajo, 25 años de sacrificio, 25 años de ahorro, y en un mes se evaporó la mitad. Pero aún no terminaba, porque los meses siguientes la inflación explotó, los precios se duplicaron, se triplicaron. Sus 70,000 pesos cada semana valían menos. Para el año 2003, esos 70,000 pesos que alguna vez fueron $50,000 valían menos de $10,000. Roberto había perdido el 80% de sus ahorros, sin hacer nada malo, solo por confiar en el sistema. Punto 3. ¿Qué aprendió Roberto y qué debes aprender tú? Roberto nunca se recuperó totalmente. Tuvo que seguir trabajando hasta los 65 años. Sus hijas no pudieron estudiar en universidades privadas. Su jubilación fue modesta, pero aprendió algo que ahora te voy a enseñar a ti, porque la historia de Roberto no es única. Ha pasado en Venezuela, en Zimbabue, en Turquía, en Líbano, en muchos países. Y puede pasar otra vez. Entonces, ¿qué aprendió Roberto? Lección 1. El dinero en el banco no es seguro. Repite esto. El dinero en el banco no es tuyo realmente. Es un préstamo que le haces al banco. Y si el gobierno decide que no puedes sacarlo, ¡no puedes sacarlo! Así de simple. Puedes verlo en papel. Puedes ver el número en la pantalla. Pero si no lo puedes tocar, no es tuyo. ¿Qué debería haber hecho Roberto? Diversificar. No todo en un banco. No todo en una moneda. No todo en un país. Algo en efectivo en casa. Algo en activos físicos. Algo en otra moneda. Nunca todo en un solo lugar, porque si ese lugar colapsa, lo pierdes todo. Lección 2. Las crisis económicas son más comunes de lo que crees. Todos creemos que esas cosas pasan en otros países, que aquí no puede pasar, pero sí pasa. Argentina era un país desarrollado a principios del siglo XX, más rico que muchos países europeos. ¿Y qué pasó? Crisis tras crisis. ¿Por qué? Por gobiernos que gastan más de lo que tienen, por bancos centrales que imprimen dinero, por políticos que prometen lo imposible. Y cuando todo colapsa, ¿quién paga? Tú, el ciudadano común, el trabajador honesto, el que ahorró toda su vida, como Roberto. Entonces, ¿qué haces? Te preparas. No esperas a que llegue la crisis para actuar. Actúas ahora. Lección 3. El gobierno no va a proteger tu dinero. Esta es dura, pero es real. El gobierno tiene sus prioridades y tu dinero personal no está en la lista. Cuando hay crisis, el gobierno protege al gobierno, protege al sistema financiero, protege a los bancos grandes y el ciudadano común se sacrifica por el bien del país, por la estabilidad. Medidas temporales. Todas mentiras. Las medidas temporales se vuelven permanentes. El sacrificio compartido solo lo compartes tú. Los ricos ya sacaron su dinero, los políticos ya protegieron lo suyo. ¿Y tú? Tú pagas la cuenta, como Roberto. Entonces, ¿qué haces concretamente? Acción 1. Nunca tengas todos tus ahorros en un solo lugar. Divide tu dinero. 30% en banco local, para gastos corrientes. 30% en moneda extranjera, dólares, euros. 20% en activos físicos, oro, propiedad, terreno. 20% en inversiones, acciones, bonos, lo que entiendas. Si un canal falla, tienes otros. Acción 2. Aprende sobre economía. No necesitas ser economista, pero necesitas entender las señales de advertencia. Cuando el gobierno gasta demasiado, cuando el Banco Central imprime dinero, cuando los políticos prometen milagros. Esas son señales rojas. Y cuando las ves, actúas. Proteges tu dinero antes de que sea tarde. Acción 3. Mantén liquidez en diferentes formas. Efectivo en casa, no mucho, pero algo. Cuenta en banco extranjero, si puedes. Activos que puedas vender rápido, oro, dólares físicos. Porque en una crisis la liquidez es poder. Si no puedes mover tu dinero, estás atrapado. Como Roberto en el corralito. Acción 4. Entiende que el riesgo real no es perder dinero invirtiendo. El riesgo real es perder dinero haciendo nada. Roberto pensó que era seguro tener todo en el banco. Y perdió el 80%. Si hubiera diversificado, si hubiera tenido algo en dólares físicos, si hubiera comprado un terreno, habría salvado mucho más. La seguridad absoluta no existe. Lo que existe es gestión inteligente del riesgo. Acción 5. Enseña esto a tu familia. Roberto no lo sabía. Sus padres no lo sabían. Nadie se lo enseñó. Pero tú ahora lo sabes. Enséñaselo a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Porque la educación financiera no se enseña en la escuela. Pero es la diferencia entre proteger tu patrimonio o perderlo todo. La historia de Roberto es real. Pasó exactamente como te la conté. Hay millones de Robertos en el mundo. Gente que trabajó toda su vida, que ahorró, que hizo todo bien y lo perdió. No por irresponsables, no por arriesgados, sino por confiar demasiado en el sistema. Hoy Roberto tiene 69 años. Vive con una jubilación modesta. Nunca recuperó lo que perdió, pero aprendió. Y si él pudiera volver en el tiempo, haría todo diferente. Tú no puedes volver en el tiempo, pero puedes aprender de su historia. Puedes proteger tu dinero antes de que sea tarde, porque las crisis económicas no terminaron, siguen pasando.
Hoy mismo, en algún país, hay alguien perdiendo sus ahorros. ¿Será Argentina otra vez? ¿Será Venezuela? ¿Será Turquía? ¿Será tu país? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo protegernos. Diversificar, educarnos, actuar antes de la crisis, no durante, porque durante ya es tarde. La historia de Roberto es una advertencia. Escúchala, porque tu dinero no va a protegerse solo. El gobierno no lo va a proteger. El banco no lo va a proteger. Solo tú puedes protegerlo. Y ahora sabes cómo. Si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like, compártela, porque seguramente conoces a alguien que necesita escuchar esto. Alguien que tiene todos sus ahorros en un solo banco. Alguien que piensa que aquí no puede pasar. Muéstraselo. Y suscríbete al canal porque vamos a seguir contando estas historias. Historias reales, de gente real, que te enseñan economía mejor que cualquier libro. En el próximo video voy a contarte la historia de una familia venezolana que perdió absolutamente todo en menos de 5 años y cómo algunos lograron salvar algo. Déjame en los comentarios. ¿Conoces alguna historia similar? ¿En tu familia? ¿En tu país? Cuéntamela, porque estas historias necesitan ser contadas para que no se repitan. Nos vemos en el próximo.